Como ese no le escucho en ningún momento sobre qué hacer con Babidi. Boo estaba cada vez más enfadado y tenso por la situación. Él se estaba divirtiendo y pasándola bien con Goku, pero a Shin no le parecía importar eso. Por lo que sin más, y de manera abrupta, Majin Buu transformó al Kaioshin y Kibito en chocolate, impactando a Goku por lo que había hecho Buu. ¡No, Buu! ¿Por qué lo hiciste? Esos dos eran muy malos, igual que Babidi. No querían dejarme en paz y jugar contigo, así que los convertí en chocolate. ¡Pero eso no está bien, Majin Buu! ¡No puedes transformar a la gente en chocolate! ¿Ahora tú también vas a ser malo con Buu? ¡Pensé que éramos amigos! Tras ello, Buu finalmente explotó de rabia al sentirse acorralado por todos, iniciando un verdadero combate con Goku. Con ese recibiendo un golpe de lleno por parte del demonio rosado al tener la guardia baja. Fue ahí que Goku finalmente entendió un poco mejor a lo que se refería Shin con lo de Buu. Entonces Goku, lamentándose por lo ocurrido, y porque Buu haya comido a los dioses convertidos en chocolate, sin más, decidiría acabar con Majin Buu de una vez para proteger al mundo de él, y eso, aunque le apenaba mucho hacerlo. Con Goku, lanzándole un poderoso Kamehameha que lo desintegraría completamente. Lo lamento, Buu. No me dejaste otra opción. Fue en ese momento que Goku se había impactado al ver que Majin Buu se había regenerado completamente. Por lo visto, Goku no había previsto de que la regeneración de Buu fuera tan potente, y por eso no puso la fuerza suficiente en su ataque para acabarlo definitivamente. Y ahora Buu estaba furioso, más furioso que nunca, sintiéndose extremadamente traicionado. Con el demonio rosado expulsando vapor de su cabeza por la extrema furia que sentía. Pensé que eras amigo de Buu, pero has intentado matar a Buu. ¡No te lo perdonaré! Y tras ello, una gigantesca bomba de humo fue expulsada de su cabeza. Y de ese humo, se creó otro Majin Buu, uno muchísimo más delgado y de piel grisácea, impactando a Goku por la situación totalmente incoherente. Con el Buu delgado derrotando y absorbiendo al Buu gordo, convirtiéndose en Super Buu, con ahora Super Buu, mirando a Goku con ojos muy vengativos. Tú pretendías ser mi amigo, pero en realidad eres igual a Babidi y los demás. Solo querías encerrarme o matarme. ¡No, Buu! ¡Espera! ¡Todo esto es un malentendido! Pero el ahora super demonio ya no quería escuchar a Goku, con ese, volviendo a atacarlo enseguida. Con Goku sintiendo de que Buu había aumentado considerablemente su poder, sintiéndose todavía más apenado que antes al ver eso. Pero sin más, ahora sí, para estar seguros, Goku se transformó en Super Saiyajin, y volvió a lanzar un Kamehameha miles de veces más poderoso que el anterior, para acabar de una vez con Buu. Pero ese, al esta vez ser mucho más inteligente que su versión obesa, tendría el reflejo de apartar un trozo de él antes que su cuerpo entero recibiese el devastador ataque. Haciendo que, aunque pareciera de que Goku sí que había acabado esta vez con Buu, en realidad, una pequeña parte de él había sobrevivido. Y esa parte, aprovechó que Goku había bajado la guardia al creer que había acabado con Buu, para saltar detrás del Saiyajin repentinamente, y sin que ese pudiese hacer nada, absorberlo. Convirtiéndose así, en Super Buu con Goku absorbido. Con ahora, el demonio mágico, poseyendo un poder que ni siquiera en sus sueños, podría haber esperado tener. Y al ese sentirse de humor muy vengativo por cómo Goku lo había traicionado, y sentir el terrible miedo que ese tenía de perder a sus seres queridos por esos no ser tan fuertes como él, Super Buu, solo por pura venganza mórbida, decidiría en ir a matar a todos sus amigos, como también, de matar a su mujer Chi-Chi, y a su pequeño hijo Gohan. Super Buu, ahora poseyendo el poder absorbido del mismísimo Goku, había obtenido un poder aterradoramente enorme. Con los humanos, no entendiendo para nada la situación, al sentir ese aterrador ki. Pero al eso sentir que ese ki en cuestión se dirigía hacia ellos, para proteger a Bulma y a los habitantes de la ciudad del oeste, esos, decidirían en irse de la zona a un lugar despoblado, y eso, a pesar de estar absolutamente aterrados y sabiendo de que no tenían ni la más mínima oportunidad frente a ese monstruo quienquiera que sea. Entonces, al ambos grupos haber llegado al lugar, Super Buu se emocionaría de ver que le habían facilitado la tarea de encontrarlos. Con los guerreros preguntándole al demonio rosado de quién era, y de si ese era el tal Majin Buu del que Kaioshin les había hablado. Sí, soy Majin Buu, aunque mi forma actual ha cambiado mucho desde que volví a despertar. ¡Es imposible! ¿Y qué hiciste con Goku? ¿Acaso lo derrotaste? Ya me habría gustado, pero debo reconocer que ese maldito traidor era mucho más fuerte que yo. En vez de eso, lo he absorbido, y con él, todo su poder y conocimiento. Todos se impactarían por esa revelación, impactados de aprender que Goku, el que parecía invencible, había sido entre comillas, derrotado.
Él pretendió ser mi amigo, pero en realidad solo quería encerrarme o matarme como todos los demás. Y ahora me voy a vengar de él matando a todos los que quiere. Y tras esa siniestra frase lanzada a los guerreros, Super Guru los habría matado a todos en un instante. Así tal cual, sin ninguna resistencia posible. Pues recuerden que en previas partes, dije que ese Goku tenía un poder similar a su versión canon en Super Saiyajin Blue durante la resurrección de Freezer. Y los humanos apenas estaban al nivel de las fuerzas especiales Ginyu. Era obvio de que no iban a tener ninguna oportunidad. Tras ello, un ambiente de desesperación y oscuridad se instaló por todo el planeta. Todo parecía estar perdido, y Super Guru, satisfecho de su masacre, fue ahora en dirección del Monte Paoz, para terminar con su venganza hacia Goku, matando a su familia. Con ese llegando al lugar, y aterrando a Chi-Chi, con ella no pudiendo hacer nada para proteger a su hijo. Super Buu la agarró del cuello y la levantó del suelo, disfrutando cada segundo de su sufrimiento. Y cuando ese estaba a punto de matarla, Gohan perdió la razón de sí mismo. ¡Deja en paz a mi mamá! ¡Maldito! Y sin que nadie se lo esperara, Gohan activó un poder que iba más allá de su propio entendimiento y del de todos. Con ese liberando a su madre de las garras de Super Guru, empujándolo muy lejos de la casa a una zona completamente alejada del lugar. Y tras ello Gohan liberaría un grito de pura rabia animal, y le lanzaría un gigantesco y apoteósico poder a Super Guru, reduciéndolo a pedazos. Con Gohan, habiendo matado a Super Buu. Sí, ese no tuvo tiempo de reaccionar en contra de ese poder tan absurdamente enorme que ni siquiera Goku sabía que su hijo tenía. En todo caso, tras ello, y en lágrimas y agotamiento, el pequeño se dejó caer al suelo desmayado y sin fuerzas. Con Chi-Chi, obviamente impactada por lo ocurrido, todavía costándole mucho entender lo que había pasado, o que era esa criatura rosada que tenía la ropa de su esposo por alguna razón. Pero por ahora, lo que más le preocupaba, era de encontrar a su hijo Gohan en cuanto antes. Pero en sí, toda la situación era un caos sin igual. Todos los guerreros Z habían muerto, y ahora, Goku, también había muerto, al ese estar dentro de Super Guru cuando ese fue asesinado por Gohan, con el pequeño, sin saberlo, habiendo matado indirectamente a su padre. Kami-sama, estaba contemplando con horror toda la situación, y entendió enseguida de que ese tenía que hacer algo. Entonces, ese se comunicó telepáticamente con Bulma, Chi-Chi, y el maestro Roshi, explicándoles a ellos todo lo que había ocurrido. Con los tres estando obviamente destrozados al enterarse de que perdieron a todos sus queridos. Pero no era momento de lamentarse, era momento de actuar. Ahora mismo en la Tierra no quedaba ningún guerrero poderoso para ayudarlos. Y si Vegeta y sus compañeros Saiyajins, actualmente en coma en la corporación Cápsula, se despertarán de repente, esos, podrían hacer lo que quisieran con la Tierra. Por lo que lo más urgente era de revivir mínimo a Goku en cuanto antes. Desafortunadamente, ese no iba a ser el mismo caso para Krillin, el cual, ya había muerto una vez, haciendo que las Dragon Balls no puedan revivirlo por segunda vez. Pero bueno, por más triste que fuera eso, tenían que igual revivir a los demás en cuanto antes. Pero antes, Kami-sama iba a ayudar a la familia de Goku, yendo él mismo a buscar a Gohan, al ese ser el único que podía ver dónde es que su cuerpo inconsciente se encontraba. Y aunque recogiéndolo delicadamente y con respeto, también lo hacía con terror. Si ya de por sí ese estaba aterrado por el potencial de Goku cuando era un niño, el ver a su hijo todavía más joven que Goku cuando lo conoció, teniendo el poder suficiente para matar a alguien con el poder de su padre ya de adulto, era algo que le dejaba la sangre helada, con ese, opinando que era de extrema importancia que el pequeño aprendiese a controlar su poder, si no, ese la próxima vez podría destruir a la Tierra. Kami-sama le traería a Chi-Chi, su hijo, a su casa. Con ese comentándole a su mujer acerca del potencial de su hijo y de la necesidad de ser entrenado para que esto no vuelva a pasar. Con esa, algo perturbada por el momento por lo que había experimentado, respondiéndole al dios que ya se lo pensara. Tras ello, Mr. Popo ayudó en recolectar las Dragon Balls, reuniéndolas, y entonces decidiendo junto con los demás de cuál deseo era el mejor de pedir por ahora, pues recuerden que en esa época, Shenlong todavía solo podía conceder un deseo, por lo que tenían que elegir su deseo muy cuidadosamente. Pero también afortunadamente, esos podían revivir a varias personas con un solo deseo, a diferencia de Porunga. Pero en cuanto a la destrucción en el planeta que los Saiyajins y Majin Buu causaron, como el daño bastante considerable al planeta que el ataque involuntario de Gohan provocó, tendrían que esperar un año entero para pedir que se arreglen todos esos daños estructurales.
En todo caso, al final, revivirían a Goku junto a todos los guerreros, y a las víctimas que Vegeta y los Saiyajins provocaron al llegar a la Tierra junto con Babidi. Aunque desafortunadamente, seguía el problema de que no pudieron revivir a Krillin. Algo que entristeció terriblemente a los demás, pero en especial a Goku, sintiendo de que nuevamente, ese, había fracasado. Pero por más oscura que fuera la situación, no todo estaba perdido. Kami-sama les revelaría a todos un poco más de su origen, explicándoles de que él venía del espacio, o más bien, de otro mundo. Aunque tristemente, ese no recordaba para nada cuál era ese mundo o ni siquiera de quiénes eran su gente. Pero tenía la teoría de que, si él pudo crear Dragon Balls, tal vez los miembros de su raza también tenían Dragon Balls, y quién sabe, Dragon Balls más poderosas que las suyas. Aunque nuevamente, sin saber nada sobre su pasado, ni de en dónde se encontraba su planeta natal, difícilmente eso les sería de gran ayuda. Pero luego recordaron de que todavía tenían a 3 personas con vida que provenían del espacio, y tal vez esos, podrían saber más sobre las distintas especies que habitan el universo, incluyendo la raza de Kami-sama. Espero que acepten colaborar con nosotros. Necesitamos acomode lugar de saber si existen otras Dragon Balls en el universo. Porque de esa información depende la resurrección de Krillin. Sin más, todos ahí presentes, incluso Kami-sama, se dirigieron a la corporación Cápsula, para intentar despertar a al menos uno de los Saiyajins, y así averiguar si esos sabían más sobre la especie de Kami-sama. Con Vegeta, tras algunos intentos, consiguiendo despertar de muy mala gana. ¿Qué es lo que quieres, Kakaroto? ¿Por qué me mantienes con vida? Solo para tener el placer de humillarme todavía más de lo que lo hiciste. Corta el rollo con toda esa tontería, Vegeta. Te recuerdo que todavía no sé quiénes sois, ni cómo acabasteis bajo el control de ese tal mago Babidi. Yo debería estar enfadado contigo, pues por vuestra culpa indirectamente, muchos murieron. Y mi hijo tuvo que luchar contra Majin Buu él mismo. Espera un momento, ¿tienes un hijo? ¿Y ese pudo derrotar al tal Majin Buu solo? Sí, y eso a pesar de que Majin Buu me había absorbido a mí con todo mi poder. Es verdaderamente impresionante. No sabía que mi hijo de 4 años era tan fuerte y tenía tanto potencial. Vegeta no pudo evitar tragar algo de saliva al enterarse de eso. Pues si el hijo de Kakaroto pudo vencer al mismísimo Majin Buu con el poder de Kakaroto absorbido, significaba de que su pequeño hijo de tan solo 4 años, era todavía incluso más fuerte que su padre, una información que lo dejó totalmente impactado. Pero Goku no le dejó procesar toda la información, explicándole de que la razón por la que le cuenta todo eso, y del por qué ese seguía con vida, era de por qué antes había muerto cuando Gohan destruyó a Majin Buu, pero fue revivido gracias a las Dragon Balls, unas esferas creadas por el dios de la tierra ahí presente con ellos, que podían conceder cualquier deseo, excepto el revivir a personas más de una vez, dijo el Saiyajin apartando la mirada, apenado y furioso por recordar ese hecho. Entonces, Goku le preguntó a Vegeta, que todavía intentaba comprender toda la situación, sobre si ese sabía de la existencia de la raza de Kami-sama, y en dónde esa se encontraba en el universo. Con Vegeta, identificando enseguida a Kami-sama como un Namekiano, y de que ese, efectivamente, había escuchado de rumores sobre esferas que podían conceder deseos. Pero no sabía hasta ahora si era real o tan solo un rumor. Te propongo un trato, Vegeta. ¿Qué tal si nos dices dónde se encuentran las coordenadas del planeta Namek? Y tras ello, a cambio te dejaremos a ti y a tus compañeros marcharse del planeta Tierra. ¿Te parece un buen plan? Sí, Kakaroto, me parece un buen plan. Tras haber acordado que Vegeta los iba a ayudar en encontrar el planeta natal de Kami-sama, Goku les dio una semilla Senzu a los Saiyajins, despertándolos a todos, incluyendo a Raditz, el cual, ahora liberado del control de Babidi, podía explicarle de mejor manera a Kakaroto de que eran hermanos, impactando a Goku al finalmente comprender mejor quiénes eran esas personas, y de que Raditz era su hermano. Aunque Vegeta tenía una vaga idea de en dónde se encontraba el planeta Namek, ese iba a necesitar de la base de datos de su cápsula espacial para encontrar las coordenadas exactas. Afortunadamente, en esta historia la nave de Babidi no fue destruida durante la batalla entre Goku y Majin Buu, y ahí adentro las naves de los Saiyajins se quedaron guardadas y a salvo también. Por lo que los guerreros Z restantes, junto con Bulma y los Saiyajins, iban a regresar a la nave de Babidi para obtener más información acerca del planeta Namek, además que a Bulma le encantaría estudiar más de esa tecnología alienígena tan avanzada.
Mientras tanto, Goku se marcharía de regreso a su casa, para tomarse un tiempo de descanso tras tanto estrés, y reencontrarse con su esposa, pero sobre todo con su hijo Gohan. Al llegar, la familia reunida estaría contenta de por fin estar juntos de nuevo, aunque aún los problemas no habían acabado. Y eso, Chichi lo entendió muy bien al Goku contarle sobre la situación. Con esa no pudiendo creer que Goku fuera a otro planeta para revivir a su mejor amigo Krillin. Porque ya sabéis, lo normal cuando tienes una oportunidad de revivir a tu mejor amigo, es de no hacerlo para evitar que tu mujer se enfade contigo. También Goku comentaría sobre la necesidad de que Gohan aprendiera a controlar su poder, pues en la situación actual, ese era un verdadero peligro para él mismo y para todos los demás. Y hasta Goku estaba algo aterrado de pensar que su hijo siendo tan joven y sin nunca haber entrenado en su vida, ya era más fuerte que él. Y al final, tras muchos gritos y discusiones por parte de la insufrible y tóxica de Chichi, Goku lograría convencerla de ayudar a su hijo en controlar su poder para que no mate a nadie por accidente durante su viaje a Namek. Y Goku tenía una idea muy concreta de cómo entrenar rápidamente a Gohan. La habitación del tiempo. Pues a ese aún le quedaba un año que gastar, y le parecía el momento apropiado ahora para usar ese año restante para entrenar a su hijo, mientras que sus amigos, Bulma y los Saiyajins, se preparan para el viaje a Namek. Él sabía de que sus amigos eran más fuertes que los Saiyajins actualmente, incluso con el Zenkai que recibieron, por lo que no se preocuparía demasiado por lo que podrían hacer los Saiyajins al estar sus amigos ahí para proteger a Bulma y a la Tierra en general. Por lo cual, Goku y Gohan se embarcarían en un intenso año de entrenamiento en la habitación del tiempo. Y aunque la habitación iba a ser muy estresante para Gohan al inicio, su padre no dudaba de que ese rápidamente se podría acostumbrar con su gigantesco poder y potencial. Mientras tanto, los guerreros junto con Bulma y los Saiyajins, se dirigieron hacia la nave de Babidi para que Vegeta pudiese encontrar las coordenadas del planeta Namek en su base de datos. Pero ese, al encender su nave, y sin darse cuenta, había activado la función de grabación de lo que decían. Con el ejército de Freezer, pudiendo localizar la señal de la nave, y escuchar lo que decían. ¡Maldita sea! ¿Por qué estás tardando tanto? ¡Ya date prisa y dame las coordenadas del planeta Namek! ¡Cállate, mujer! El universo es muy grande, y mi base de datos va a tardar unos momentos en encontrar las coordenadas. Pues más vale que sean las coordenadas correctas. ¿Por qué de verdad que necesitamos encontrar las Dragon Balls de Namek para revivir a nuestro amigo que indirectamente por tu culpa murió? ¡Ya te dije que te calles, mujer! Mientras esa escena muy incómoda y graciosa ocurría, ellos, sin saberlo, fueron escuchados por el ejército de Freezer, con el emperador, escuchando sobre el planeta Namek y las Dragon Balls. Y entendiendo rápidamente lo que eso podría significar, decidiría él mismo en ir al planeta Namek primero, para así, obtener el deseo de volverse inmortal. Tras finalmente haber encontrado las coordenadas del planeta Namek, Bulma se pondría manos a la obra, pero en esta ocasión al tener tanta tecnología a su disposición, como las naves Saiyajins, la nave de Babidi o hasta la nave de Kamisama, esa, junto con su padre, rápidamente podría crear una nave muchísimo más potente y rápida que cualquiera de las otras naves, haciendo que pudieran llegar al planeta Namek en apenas 6 días como mucho. Pero recalcando de que iban a tardar mínimo 3 días en tener la nave lista para que haya suficiente espacio para todos irse al planeta Namek. Con Vegeta, dándole un tremendo asco el compartir el mismo espacio que Kakaroto y esa insufrible mujer de Bulma. Pero en secreto, él aguantaba toda la humillación que estaba sufriendo en ese momento, con la esperanza de que llegados a Namek, ese pudiera usar las Dragon Balls él mismo para volverse inmortal, para así, que ni siquiera Kakaroto o su hijo pudieran vencerlo. Al día siguiente, Goku y Gohan finalmente salieron de la habitación del tiempo. Con el pequeño híbrido habiendo aprendido a controlar su poder perfectamente, al sentirse muy cómodo y confiado con su padre enseñándole. Pero también obviamente, ambos se volvieron increíblemente fuertes. Y aunque Gohan siendo tan joven no podía luchar decentemente en contra de un experimentado artista marcial como lo era Goku, tras algunos meses de entrenamientos básicos en combate, Goku pudo probar un poco la fuerza de su hijo, estando emocionado y orgulloso por ese poder. Y es ahí que Goku se dio cuenta de que Gohan era el que le podía dar la mejor pelea de su vida. Algo que le hacía sentirse muy entusiasmado, al nunca haber tenido tantas dificultades en un combate como lo tuvo con su hijo. Y tras un año de entrenamiento juntos, Goku y Gohan habían logrado estar nuevamente a la par, por ahora, con ambos teniendo un poder similar a Vegeto Blue de la saga de Black Goku. Pero aquí viene el por qué dije, por ahora. Sí, ambos están igualados.
Lo que pasa es que, mientras que Goku se volvió tan poderoso como lo era actualmente, gracias a su nueva transformación de Super Saiyajin 2 que había descubierto, Gohan todavía no era capaz de transformarse en Super Saiyajin siquiera, pero ya estaba al mismo nivel que el nuevo Super Saiyajin 2 de su padre. Sí, una tremenda locura. En todo caso, tras haber salido de la habitación del tiempo, Goku llevaría a Gohan junto con su madre, para luego irse a la corporación Cápsula y tener noticias sobre la situación. Con ese, de hecho, preguntándose algo muy importante que todos habían olvidado. ¿Qué demonios pasó con Kaioshin y Kibito? ¿Por qué no fueron revividos como los demás? Kamisama entonces, teorizó de que, al esos seres divinos, el poder de Shenlong actual, no era el suficiente como para resucitar a varias personas como hicieron, con además a esos dos dioses. Por lo que la única forma de resucitarlos sería haciéndolo individualmente. Goku y todos los demás al darse cuenta de eso, pensaron que ya los revivirán más tarde cuando puedan, y quién sabe, tal vez las Dragon Balls de Namek puedan revivirlos junto con Krillin, quién sabe. Cuando Goku llegó a la corporación Cápsula para charlar con sus amigos sobre la situación, Vegeta y los otros Saiyajins se quedaron callados en una esquina, observando a Goku con todavía más terror. Pues durante todo el día anterior, los guerreros y Bulma le explicaron más a ellos acerca de Goku, y de cómo él se llevaba años poseyendo una extraña transformación que tornaba su cabello en color dorado. Con esos, entendiendo de qué se referían al Super Saiyajin. Con los Saiyajins estando impactados de saber que la mera fuerza base de Goku que vieron, no era ni por asomo todo su poder, ni mucho menos el Super Saiyajin en cuestión. Y que en realidad, esa leyenda, era una transformación, haciendo que Vegeta se sienta todavía más disminuido y miserable que antes frente al hermano de Raditz. Pero por más duro que era de no explotar, ese seguiría aguantando para el día en el que ese pudiese engañarlos para usar las Dragon Balls para él, con Nappa estando de acuerdo con el plan de Vegeta, aunque Raditz, no tanto. Ojo, no porque de repente ese tenga cierto apego o cariño hacia su hermano Kakaroto. Solo por pura lógica, el intentar traicionar a Goku era una locura. Pues ese estaba tan lejos de sus niveles, que estarían a su merced en un instante si ese quisiera. Y además, le parecía más beneficioso de que su hermano estuviese del mismo lado que ellos, para acabar con una amenaza que lleva atormentándolos desde hace años, mucho más que Babidi y Dabura. Obviamente, refiriéndose a Freezer. En todo caso, los 2 siguientes días pasarían, y con ello, la nave que Bulma y su padre habrían preparado, estaría lista. Con Goku, Vegeta, Nappa, Raditz, Bulma, Tenshinhan y Yamcha, listos para partir hacia el planeta Namek. Con Chaoz y todos los demás, quedándose en la Tierra, pero con esos estando presentes para despedirse de ellos y desearles suerte, en especial Chichi y Gohan. Y cuando todos ya se dijeron adiós, y que la nave comenzó a despegar, Chichi se quedaría aterrada de no encontrar a Gohan por ninguna parte al lado de ella, entendiendo enseguida lo que pasó. Con la mujer, gritando de pura rabia y desesperación ante el acto de rebeldía de su hijo. ¿Has oído eso? ¿Oír el qué? No sé, tengo la impresión de haber escuchado a Chichi gritar y estando muy enfadada. No digas tonterías, Goku. Ya estamos a cientos de kilómetros del suelo. Es imposible que se pudiera escuchar a tu esposa gritar. Y aunque fuera el caso, ¿por qué ella gritaría? Fue ahí que todos se giraron enseguida, al escuchar una caja de objetos cayendo al suelo, revelando de que detrás de esas cajas, se escondía el mismo Gohan. ¡Gohan! ¿Pero qué estás haciendo aquí? Lo siento, papá. Es que realmente quería venir contigo. Era sin duda algo muy inesperado de que Gohan haya desobedecido a su madre viniendo con ellos al planeta Namek. Aunque bueno, tampoco es que se preocuparan por su seguridad. Al fin de cuentas, ese era igual de fuerte que Goku, algo que daba escalofríos a todos de decir, cuanto más lo pensaban. En todo caso, realmente los guerreros no pudieron entrenar durante su viaje de 6 días hacia Namek, simplemente porque en esta nave no se diseñó ningún sistema de entrenamiento adaptado para aguantar los poderes de los guerreros. Aunque al menos, Goku les enseñó a Nappa y a Raditz a sentir el ki, algo que Vegeta rehusó en hacer, asqueado de que Kakaroto le enseñe algo. Pero poco a poco, al ver lo efectivo que era para sus compañeros el sentir el ki, ese se resignó, y aceptó ver cómo funcionaba el tema de sentir el ki. Lo que realmente le sorprendió a Vegeta, es que ese, sin darse cuenta, ya había aprendido por sí solo más o menos a cómo sentir el ki, algo que sorprendió bastante a Goku, pensando en que, aunque no tan fuerte como él, Vegeta también tenía cierto potencial diferente a los demás Saiyajins. Cuando el viaje estaba por terminarse, y que ya se estaban acercando al planeta Namek, todos se impactaron al sentir múltiples kis en el planeta muy maliciosos. ¡No puede ser!
¿Qué clase de Ki se encuentran en ese planeta? ¿Que no se supone que los namekianos son pacíficos? Vegeta, creo que se trata de... Freezer. Todos se sorprendieron al escuchar la afirmación de Vegeta. Claro, ese nunca había sentido el ki de Freezer antes, por lo que todos se preguntaban cómo es que podía estar tan seguro de que se trataba del emperador. Y eso era porque ese acababa de recordar de que tal vez, sin quererlo, el ejército de Freezer pudo escuchar lo que se dijeron a través de su cápsula espacial cuando la reactivó para encontrar las coordenadas del planeta Namek. ¡Maldita sea! Sabía que eras un idiota. ¡Cállate, mujer! Vosotros me obligasteis a buscar las coordenadas de ese planeta. Todos de repente estaban muy angustiados y preocupados. Bueno, todos excepto Goku y Gohan. El pequeño híbrido estaba algo nervioso, pero era más por el tipo de ki maligno y sanguinario que estaba sintiendo, más que por lo poderoso en sí que era ese ki. Mientras que Goku se quedaba tranquilo, reflexivo ante ello. Había algo que le provocaba su curiosidad hacia Freezer. Su energía de alguna forma se sentía igual a la suya. A ver, no en el sentido de que ese también era un monstruo extremadamente maligno, pero era como si la fuente de su poder, su potencial más profundo, tenía un origen similar al suyo y el de Gohan. Es decir, ser unos mutantes prodigios sin ninguna lógica en sus poderes. Eso de alguna forma entusiasmó a Goku. Él pensó de que tal vez ahora sí, ese tal Freezer, sí será el desafío que había estado esperando toda su vida. En todo caso, finalmente habían llegado a Namek, aterrizando sobre el planeta. Enseguida, se dieron cuenta de que todo el ejército de Freezer se encontraba dispersado por todo el planeta, quitando las Dragon Balls de las manos de los aldeanos a la fuerza, y sin tener miedo a asesinarlos. Obviamente, eso no iba a ser algo que los guerreros iban a tolerar, por lo que ese era el plan. Mientras que Goku y Gohan, junto con los otros Saiyajins, se dirigirían hacia donde se encontraba Freezer, junto con Zarbon y Dodoria. Tenshinhan y Yamcha volarían por todo el planeta, salvando a tantos namekianos como era posible, y derrotando a todos los soldados del ejército de Freezer, algo que con sus poderes actuales, podían hacerlo muy fácilmente. Entonces Goku y los demás se marcharían hacia sus destinos, llegando en el momento en el que Freezer estaba a punto de matar a Mori, junto con otros niños namekianos, para así recuperar la Dragon Ball de esa aldea. Y Gohan, al presenciar la gigantesca maldad de Freezer en acción, al igual que en la historia original, ese no lo aguantaría, por lo que se lanzaría sin previo aviso a defender a los namekianos, y aunque Goku pensaba que tendrían que haber esperado un poquito más, tampoco es que era tan grave. Y entonces Gohan aniquiló en un instante a Dodoria y a Zarbon, impactando a Freezer, el cual se había quedado boquiabierto frente a ese niño. Entonces los demás Saiyajins se presentaron frente al emperador, con ese estando impactado de ver a tantos Saiyajins reunidos, en especial a Vegeta, Nappa y Raditz, los cuales, ese pensaba que habían muerto. Freezer sentía una mezcla de rabia, curiosidad, miedo, pero también alegría de tener la oportunidad de matar a los Saiyajins él mismo por ser desertores. Vaya, Vegeta. Así que al final sí que estabais con vida. Pensé que habíais muerto. Pero veo que solo fue que desertaron como unos miserables gusanos de mi imperio. No hemos desertado en ningún momento. Solo fuimos obligados en participar en la resurrección de un tal Majin Buu. ¿Majin Buu? Por cierto, Freezer, ¿ves a ese Saiyajin de ahí? Ese es mi hermano Kakaroto. Y él pudo derrotar a Majin Buu. ¡Es imposible! Bueno, de hecho en realidad fue mi hijo Gohan aquí presente, quien derrotó a Majin Buu. ¿Qué? Freezer no se lo podía creer. Toda esa información recibida de golpe, lo dejó temblando. Su padre siempre le dijo que ese, nunca se atreviera a confrontar a Bills o a Majin Buu. Y esos Saiyajins supuestamente. Que digo, ese niño híbrido de ahí supuestamente, fue quien mató a Majin Buu. Ahora Freezer ya no estaba tan seguro de si tomarse el tiempo en disfrutar de torturarlos a todos. Es verdad que Vegeta podría estarle mintiendo, pero por otro lado, no hay ninguna razón lógica para que lo hiciera. Además de que Freezer estaba seguro de que la última vez que vio a Vegeta o a sus compañeros Saiyajins, esos no sabían de quién era Majin Buu. Muy bien, basta de charla. No me han parado de decirme lo fuerte que eras, Freezer. Yo mismo he tenido problemas toda mi vida para encontrar a alguien tan fuerte como yo, por lo que me gustaría ver qué tan fuerte eres tú. ¿Te estás burlando de mi maldito mono? ¿Cómo te atreves a hablarme a mí de esa forma? ¡Yo, el gran Freezer! Ninguno de vosotros estará con vida en menos de 5 minutos, si yo lo quiero. Fue tras esa osada afirmación, que Freezer, por las malas, se transformó en su forma final directamente.
Ese no quería tomar ningún riesgo con personas que se enfrentaron a Majin Buu. Por cierto, Freezer, ese maldito de Kakaroto de ahí, por más que me duela admitirlo, no es solo muchísimo más fuerte que todos nosotros, incluso tu Freezer, pero también él es un Super Saiyajin. ¿Qué? ¡Ya deja de decir tonterías, maldito mono! Tras ello, y enfurecerse como nunca antes en su vida, el emperador iría a atacar a Vegeta con todo lo que tenía. Pero ese se sorprendió al ver que Goku se había puesto enfrente de Vegeta a protegerlo. Pero no solo eso, no es que Goku hubiese bloqueado el golpe de Freezer. Ese lo recibió de lleno en su cara, sin moverse lo más mínimo. En ese momento, cuando Freezer vio eso, no pudo evitar retroceder del terror y con un terrible escalofrío que recorría todo su cuerpo. Ese estaba usando el 50% de su poder, era imposible que alguien en el universo pudiese aguantar un golpe de él con ese poder sin tan siquiera inmutarse. ¿Eso es todo, Freezer? ¿Qué? ¿Serás maldito? ¡Claro que no lo es todo! Entonces, ese volvió a atacar todavía más que antes, dando toda clase de golpes y de ataques al Saiyajin criado en la tierra. Pero ese no se movía, ni en lo más mínimo, es más, Goku tuvo una reacción que a todos les sorprendió por lo raro que era. Ese tenía una cara apenada, como triste, casi pareciera que estaba a punto de echar unas lágrimas de lo triste que estaba. Incluso Freezer se detuvo en su rabieta al ver tan desconcertante escena. ¿Pero y a ti qué te pasa? Es que, por un minuto, pensé que por fin había encontrado a mi rival, a aquel que podría darme la mejor pelea de mi vida. ¡Maldito insolente! ¿Cómo te atreves a burlarte de mí de esa manera? Tienes un potencial increíble, de eso no me cabe duda. Puedo sentirlo en lo más profundo de tu ser.